Hola, muy buenas noches. Quiero en esta oportunidad darles y ofrecerles una guía para la administración de los dividendos y participaciones, para liquidar las retenciones en la fuente en el momento de distribuir las utilidades, para administrar las utilidades contables generadas cada año y no tener que esperar que la asamblea se reúna y determinen distribuir las utilidades de algún año en especial. Es muy dado que las empresas tengan utilidades acumuladas y en cierto año determinen decretarlas en calidad de exigibles a favor de sus accionistas. Entonces, esta herramienta cumple con ciertas bondades para que ustedes, las empresas, puedan disponer de ella para su correcta administración. Y es lo que voy a hacer en este momento. Voy a dar una guía sobre la forma de administrarlo, dado que en primer término hay muchas personas que han adquirido la herramienta, pero pues se ha optimizado, se ha actualizado y a esas personas muy seguramente que me contacten voy a remitirles nuevamente esta actualización. Segundo, también teniendo en cuenta el decreto 1457 del 12 de noviembre del año 2020 que nos trajo algunas modificaciones que muy seguramente las conocen porque ya conocemos la ley 2010 del año 2019. Lo que está haciendo este decreto reglamentario es ratificar, digamos, reglamentar el tratamiento de estos dividendos y con algunas modificaciones y adiciones que trae esto. Entonces vamos a iniciar acá. Aquí trae unos datos muy básicos que están orientados solamente a lo que podría ser el proyecto de distribución de utilidades. Es uno de los anexos que contiene esta herramienta. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Al darle a iniciar, nos lleva al menú de la matriz de dividendos, donde vamos a encontrar todos los anexos que contiene esta. Inicialmente, una vez que estamos acá y antes de lanzarnos a los anexos, es muy importante que seleccionemos el año en el que vamos a iniciar a administrar la herramienta, el año en el que vamos a empezar a alimentar esas utilidades y a calcular esa parte grabada y no grabada de esas utilidades netas a disposición de la asamblea para que ellos la autoricen. Siendo así las cosas, entonces aquí, por ejemplo, vamos a dejar esta información del año 2014. Ya tenemos un ejercicio acá. Inicialmente, empecemos en este mismo orden alimentando la base de datos de los accionistas. Para este caso traemos 20 accionistas con su número de NID sin dígito de verificación. Son datos supuestos, son NID que son ficticios y traemos los diferentes tipos de socios accionistas, donde los primeros 4 años suponemos que hubieron 10 accionistas y a partir del año 2018 y hasta este año 2020 eh, otros 10 accionistas se sumaron a la sociedad, a la empresa. Ok, entonces, aquí inicialmente, ya una vez alimentamos los accionistas, vamos a empezar a ingresar la información para calcular en cada ejercicio. Vamos a liquidar de ese ejercicio qué puede corresponder de esa utilidad contable neta después de impuestos, qué es lo que va a quedar como parte grabada y como parte no grabada en cabeza del accionista. Entonces lo que hacemos es seleccionar acá el año que vamos al año que vamos a calcular para que una vez que hagamos esto enviemos la información a la matriz de control de utilidades.
Observemos la matriz de control de utilidades. Aquí observamos, ya tenemos unos ejercicios hasta el año 2018 y vamos a alimentar año 2019 y supongamos que ya el año 2020, en donde es muy dado que dentro de ese cálculo y tal como lo indica el artículo 49 del Estatuto Tributario, nos puede resultar un exceso de utilidad no gravada. Retomemos el cálculo y nos damos cuenta que en la parte, en esta casilla que estoy seleccionando, me genera un monto máximo susceptible de distribuirse como no gravado. Monto máximo. En el evento en que los datos de acuerdo a cómo se presente la información, puede suceder que se genere un exceso de ese monto máximo susceptible, que ese exceso se puede imputar dentro de los 5 años siguientes, siempre que se genere utilidad gravada. Aquí en esta ventana emergente explicamos qué es lo que puede pasar y cuál es el tratamiento. El tratamiento, esta matriz le controla que realmente en esos siguientes 5 años, si se presentaren utilidades gravadas, pues se puedan imputar. Ejemplo, en este año 2014 se generó un exceso de utilidad no gravada de 82.200.000, pero en el ejercicio siguiente, en el año 2015, de acuerdo a cómo se presentó la información, nos generó una utilidad no gravada y una utilidad gravada. Como se generó utilidad gravada, podemos compensar o imputar esa parte no gravada siempre que exista una utilidad gravada. Ese ejercicio que pareciera complejo lo está haciendo esta herramienta de manera automática y lo que hace es controlar que en los siguientes 5 años, es decir, que hasta 5 años tiene para compensar esa parte que quedó como no grabada. Digamos que el año 2014 significa que esta herramienta le va a controlar año 2015, 16, 17, 18 y 19. Que si para el año 2020 todavía existieran esos 82.200.000, ya no los podría compensar. Llegando entonces a unas utilidades compensadas y una distribución de utilidades. Aquí, por ejemplo, borremos esto. Y aquí nos damos cuenta que esta empresa hasta el momento no ha hecho distribución de utilidades y las tiene todas acumuladas. Esta es la información que yo año a año debo alimentar. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el año 2019. Vamos entonces a la utilidad no gravada. Seleccionamos el año 2019. Debemos seleccionar el año 2019. Vamos a generar una utilidad contable de millón de 1.485 millones. Una renta líquida gravable de 985 millones. ¿Sí? Y un impuesto, vamos a suponer un impuesto de 258 millones. Observemos que como se presenta la información, dada que la utilidad contable es superior a lo que fuera el monto máximo susceptible de distribuirse, pues no me va a generar un exceso de parte no gravada. En tal virtud me va a generar una utilidad como no gravada y una utilidad como gravada. Una vez hago esto, proceso la información y observo que en el matriz control de utilidades ya me va a aparecer la información. Ya me va a aparecer la información. Y como traía unos excesos pendientes de compensar, observemos que hasta el año 2016 se habían generado unos excesos de 302 millones y que hasta el momento solamente había podido compensar un valor por el orden de 112 millones. Como se generó una utilidad gravada de 758 millones, pues pude compensar hasta 260.
hasta 260 millones. Bueno, vamos a hacer el ejercicio del año 2020. Vamos a suponer, no vamos a borrar acá nada. Bueno, limpiémoslo para que observen. Seleccionamos el año 2020 y decimos, colocamos unos valores aquí. Hagamos algo rápido y básico, una renta líquida. Y un impuesto. Ya con esto, digamos que cargamos la información nuevamente y es la información que yo voy a tener todos los años almacenada en esta herramienta para que en el momento en que la asamblea, o más bien en el momento en que yo le presente el proyecto de distribución de utilidades, la asamblea determine su distribución, las decrete en calidad de exigibles y determine su distribución. Entonces observemos esa matriz de control de utilidades que ya me va a tener la información aquí, me la va a tener la información almacenada. Ahora vamos a suponer algo muy importante. Sucede que muy seguramente en alguno de los años que ya tenemos acá guardados, muy seguramente me doy cuenta que en alguno de los años presenté un error. Entonces vamos a limpiar la plantilla. Y vamos a suponer de que en el año 2015 presenté un error. Entonces voy a llamar esa información. Aquí doy clic para que aquí dice permite traer los saldos liquidados en años anteriores. Entonces ya esta herramienta me almacena en otro anexo, que es el histórico de cálculos no grabados. Aquí los encontramos. Aquí queda el histórico de cómo quedó calculado cada año. Y aquí yo le voy a decir, tráigame la información del año 2015. Esta es la información y así fue como se liquidó, pero resulta que quizás había cometido algún error y vamos a corregirlo. Vamos a decir que no fueron 1.250 millones de utilidad neta, porque quizás en ese momento se me olvidó hacer algún cálculo. Dejemos estos 1.250 y supongamos que en la declaración de renta quizás se hizo una corrección y vamos a traer una información diferente. Supongamos acá, por ejemplo, 958 millones y un impuesto de 358. Ya con esta corrección volvemos a procesar. Vamos y verificamos año 2015 y ya va a tener la información actual. Con esta indicación, lo que procedemos ya es a hacer la liquidación para calcular la retención en la fuente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenemos esa información y ya observamos que desde el año 2014 hasta el año 2020 no se han distribuido utilidades, entonces la sociedad decide hacerlo. Después de que yo presento el proyecto de distribución de utilidades, ¿sí? Yo hago mi proyecto de distribución de utilidades, lo firmo y se lo presento a la asamblea para determinar en qué año, de acuerdo a la información del año que yo vaya a distribuir, ¿ok? Voy a hacer entonces a liquidar, devolvámonos acá, vamos a observar la matriz de control de utilidades y digamos que vamos a distribuir las utilidades del año 2019. Me voy a liquidador masivo y le digo que quiero distribuir las utilidades del año 2019. Aquí me trae la información de accionistas de acuerdo a la cantidad de accionistas que tuvieron participación en ese año que se generaron utilidades. Recuerden que en el anexo de accionistas en los primeros 10 años habían 10 y después del año 2018
En los primeros años habían 10 y después del año 2018 incrementaron la cantidad de accionistas. Ok, observamos entonces el liquidador masivo, seleccionamos el año 2019, se van a decretar en el año 2020, se determinó que se van a enviar el 100% a distribuir. Ahora, ¿qué hacemos? Procesamos esta información. ¿Para qué? Para que me genere todos los cálculos, para que me tome ese valor que se va a distribuir, me lo divida entre estos accionistas de acuerdo a su porcentaje de participación, me tome la parte grabada y no grabada, que observemos que en el año 2019 la parte grabada y no grabada, ¿cómo quedó? Quedaron 987 millones de utilidad no grabada y 498 de utilidad grabada. ¿Por qué menos? Porque se hizo una compensación de saldos o excesos no grabados de años anteriores. Entonces, procedamos. Damos procesar, me procesa la información, me calcula la parte no grabada, la parte grabada me genera el neto a pagar a cada accionista, me genera la retención que tengo que practicarle a cada accionista. Ahora, en el momento en que yo cambie el año, pues se me va a perder esta información. Entonces no haría nada, porque yo muy seguramente cuando la sociedad tiene utilidades acumuladas, siempre que no tenga pérdidas en algún año, porque el Código de Comercio, recordemos que dice que no se permite distribuir utilidades mientras no se hayan enjugado pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces hay varias empresas que de pronto no aplican taxativamente lo que establecen algunas normas, por ejemplo, de llevar en los estados financieros unas apropiaciones, entre esas la reserva legal para futuros, digamos que para futuras pérdidas, que en el momento en que se generen pérdidas, pues no tener que afectar directamente el patrimonio y disminuirlo y quizás llegar a un estado de liquidación, perdón, sino tomar esa reserva legal para enjugar esas pérdidas. Siendo así las cosas, por ejemplo, cuando hay pérdidas, les quiero mostrar acá, por ejemplo, el proyecto de distribución. Cuando hay pérdidas, pues yo debería, en el momento en que se generen utilidades contables del ejercicio, yo debería revisar y dar una mirada hacia atrás, hacia los años anteriores que no se hayan generado pérdidas, porque esas pérdidas hay que enjugarlas con las utilidades de los ejercicios siguientes. Retomemos entonces el liquidador masivo y digamos que mostremos aquí tengo un consolidado de esos dividendos que está vacío y es donde me va a permitir llevar todas las distribuciones que se hagan y los cálculos cómo quedaron en esos años que se hicieron. Por ejemplo, en este caso del liquidador masivo, como ya hice la liquidación, le voy a decir que me cargue la información en ese consolidado para que me quede la información acá. Ya cuando haga eso, como se liquidó año 2019, vamos a liquidar año 2000. Vamos a mirar qué año liquidamos. Vamos a la matriz de control de utilidades y observamos aquí ya me está diciendo, incluso me está dando la información y me está diciendo, mire, en el año 2020 se decretaron utilidades del año de utilidades generadas en el año 2019 y ya de este año entonces no tengo utilidades. No tengo utilidades. Entonces, como no tengo utilidades, ya aquí me va a aparecer en cero. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Miremos otro, digamos año 2015. Vamos a decretar a distribuir utilidades del año 2015 porque me generó también utilidad grabada y no grabada. Vamos nuevamente al liquidador masivo
En el liquidador masivo selecciono el año 2015. Listo. Y en el año 2015 ya yo no tenía sino 10 accionistas, entonces la distribución va a ser para esos 10 accionistas. Proceso la información, me hace la liquidación dependiendo incluso el tipo de accionista, dependiendo el año en que se generaron. Recuerde que para esos años 2015 en cuanto a dividendo no grabado, era totalmente no grabado, 100% no grabado. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues llevo la información al consolidado de dividendos. Y con esto me dice que, digamos que ya con esto se le van a distribuir las utilidades de año 2019 y año 2015 a los accionistas. Y con eso esta plantilla me está diciendo en qué momento se le entregaron los dividendos. Mire, se decretaron en el año 2020 todos, pero que corresponden a utilidades de diferentes años. Y aquí dice cuánto le estoy entregando al accionista y cuánto tengo que descontarle por concepto de retenciones en la fuente. Esta es una herramienta muy importante, digamos que un aliado para el empresario, para el representante legal, para el contador público, que tiene que hacer cada año toda esta labor. Entonces, aquí aparecen mis datos y pueden ingresar entonces a mi canal. Una feliz noche.